Muy buenas tardes, queridos amigos. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es un caso clínico que vimos el día de la consulta. El día de hoy nos llegó un jovencito con una enfermedad renal crónica y por lo tanto es importante hacer énfasis de la detección oportuna de la enfermedad renal crónica en niños, en jóvenes, y una de las causas en este caso fue valvas ureterales. En la uretra se informan las valvas. Esas valvas, que ahorita vamos a describirlas, es una de las principales causas en niños que haya retención de orina. Esta retención de orina, recordemos muy bien que las bacterias que están en la orina normalmente existen, pero cuando se acumulan es ahí cuando se incrementan las infecciones de vías urinarias. En los niños, en los bebés, se va a ver manifestado por cuadros de fiebre de origen oscuro. Esto quiere decir que no se sabe la causa, pero el niño en la cama está con fiebre, está irritable, prácticamente el niño no quiere comer y es un cuadro tras otro. Lo llevan al médico, lo llevan al pediatra y le dan medicamento para la fiebre, le dan antibiótico pensando que es una enfermedad de la garganta, pero en sí no encuentran el foco de infección. Le hacen estudios de rayos X de tórax para investigar el foco de infección y no lo encuentran. Tenemos que estar obligados a hacer un estudio de examen general de orina para detectar presencia de bacterias sangrando en la orina, que estas sean las que estén originando infecciones, cuadros de infecciones recurrentes en los niños. También es muy típico o es muy patognomónico, eso es dato clínico muy común, que los niños presenten nicturia o enuresis. Eso quiere decir que involuntariamente se orinen. Al presentar varios cuadros de fiebre, de infecciones y salidas de orina involuntaria en las noches que mojen la cama, estamos obligados a llevarlos con el pediatra y detectar una enfermedad que esté reteniendo la orina. En los niños es la estenosis o las valvas en la uretra, pero puede haber reflujo de la vejiga, de la orina que se colecta en la bolsa que es la vejiga y se regrese a los riñones. Esto puede ser otra causa de infección de vías urinarias, fiebres de origen oscuro, sobre todo en niñas. Pero estamos obligados a estar detectando este cuadro de infecciones. Nosotros aquí llegó nuestro querido amigo ya con una evolución de enfermedad renal crónica, pero haciendo un análisis en la historia clínica nos dimos cuenta que ya había tenido antecedentes de infecciones, había tenido antecedentes de muchos ingresos a urgencias por fiebre, pero se les daba antibiótico y lo egresaban, lo daban de alta a su domicilio sin hacerle un protocolo de investigación de qué es más estaba originando estas infecciones. No se vale estar dando nada más analgésicos, antibióticos, pero sin detectar el origen, sin detectar por qué está pasando tantos cuadros de infecciones en un año. Esto es lo que no puede estar pasando. Bueno, el deber ser, una vez que ya vimos los datos clínicos, nosotros estamos obligados a hacer estudios, como ya había dicho, de sangre y de orina para detectar infecciones de vías urinarias. Número 2, tenemos que hacer una cistoscopía o un ultrasonido, vamos, más sencillo, para ver que no haya hidronefrosis, que no estén crecidos los riñones, que no haya una uropatía obstructiva. Eso quiere decir una obstrucción del drenaje de la orina, ya sea en los riñones, en los ureteros o en la uretra. Una vez que hacemos el ultrasonido y si está todo bien, aparentemente que no haya dilatación de estos conductos urinarios, tenemos que hacer una cistoscopía para detectar que no haya estas valvas ureterales. Lo otro es la cistoscopía también, pero hacer un estudio se llama cistograma miccional para descartar reflujo vésico ureteral. Pero en este caso la cistoscopía es importante para nosotros ver que no haya esas valvas. Son, para darme a explicar, son como unos pellejitos que quedaron en el conducto urinario. Prácticamente no involucionaron. Normalmente en la formación del bebé en el embarazo, estas valvas están presentes, ese tejido conectivo, para darme a entender, pellejitos.
Bueno, esos pellejos pues se desbaratan, se deshacen al momento que el niño ya nace. Y cuando ese pellejo no se desbarató, que queda presente, va a ser como una tipo de válvula. Entonces la orina que se está produciendo en los riñones va a bajar por los ureteros, pero al momento de vaciar la vejiga ya no puede vaciarla. ¿Por qué? Porque ya están esos pellejos que están haciendo valva obstructiva y por lo tanto se va a retener la orina y estos niños van a estar cursando con cuadros repetitivos de infección de vías urinarias y por lo tanto este riñón puede, o los riñones si es en ambos, puede llegar a tener una enfermedad renal crónica por una uropatía obstructiva. Recordemos que es una sola uretra. Ahorita lo voy a dibujar para darme a entender y ser más específico, para explicarme mejor, porque cuando se presenta esta enfermedad de valvas en la uretra, el daño renal es bilateral, en los dos riñones se presenta porque es un solo drenaje de la orina. Así que lamentablemente esto sucedió con nuestro querido amigo y él, como es muy jovencito, 12 años, pues el tratamiento actual está en diálisis peritoneal. Diálisis peritoneal es la colocación de un catéter a través del abdomen del peritoneo para poder entrar líquido especial que extraiga estas toxinas y salgan a través del catéter y así descontaminar el organismo. En esa fase estamos. Ahorita estamos en un protocolo de trasplante. Hay que recordar que ya se corrigió, ya hubo cirugía de resección o de eliminación de esos pellejos, de estas valvas de la uretra. Ya ese tejido conectivo, como no se involucionó, no podemos operar un trasplante sin previo corrección, porque si ponemos otro riñón trasplantado, va a suceder lo mismo con el riñón que vamos a trasplantar. Por lo tanto, tenemos que cauterizar, quemar, eliminar esas valvas para que cuando coloquemos el nuevo riñón orine y esté drenando adecuadamente sin ninguna problemática de infecciones recurrentes ahora del riñón trasplantado o del injerto, vamos. Así que en esa fase estamos, ya se realizó la corrección quirúrgica y ahorita ya están en estudios de compatibilidad él y su papá. En esa fase nos encontramos en estos momentos. Mi querido Raimundo, vamos a ser explícitos en este tema, así nada más para darme a entender. Por ejemplo, aquí está el riñón derecho, riñón izquierdo, la uretra, y estos son los ureteros. La orina drena a través de los ureteros, se produce aquí en los riñones, drena en la vejiga, está la orina y va a desembocar en la uretra. Y la uretra, pues ya se elimina la orina, ¿no? Les decía que al momento de nacer se forman estos tejidos conectivos que se llaman valvas. Entonces estas valvas al momento de nacer se eliminan, se involucionan, se desbaratan, se deshacen. Sin embargo, en este joven o en algunos pacientes quedan presentes estas valvas y al quedar presentes, pues toda la orina que se produce en ambos riñones baja, queda en la vejiga y al momento de drenar, pues chocan con esas membranas, con ese tejido conectivo y se regresa la orina. De tal manera que sí sale, pero en una menor cantidad y el resto se va regresando. Recordando que normalmente tenemos bacterias en la orina en una cantidad mínima. Eso es natural. Pero cuando se regresa la orina y se vuelve a quedar estancada esta orina en una vejiga que se va haciendo cada vez más grande, más complaciente, entonces va creciendo la vejiga porque hay más cantidad de orina, de líquido. Por lo tanto, pues aquí también van aumentando las bacterias y esto ocasiona infecciones. Y estas en forma ascendente pueden irse hacia los riñones de forma bilateral y causar daño progresivo por fiebres, por antibióticos,
por antipiréticos, o sea, para evitar la fiebre, a la larga, a los años, a los meses o a los años, pueden dejar de funcionar, como en este caso de nuestro querido amigo. Así que esto es lo que sucedió. Ahorita en qué etapa se encuentra, ya se hizo una corrección por a través de una cámara, se introduce la cámara a través de la uretra, se cauterizó, se eliminó estas valvas, ya está corregido esta situación, de tal manera que al momento de nosotros colocar un nuevo riñón, el que le va a donar su papá, pues prácticamente este nuevo riñón quedaría en una situación pélvica y la orina que se va a producir ya no se va a regresar, porque si no quitamos estas valvas, se regresa la orina e infecta al riñón que vamos a trasplantar, al injerto. Por lo tanto, aquí ya está corregido, toda la orina que se va a producir va a eliminarse sin ningún problema a través de la uretra. Así que ahorita lo que falta es hacer los estudios de compatibilidad, valoraciones médicas por parte de cardiología, urología, infectología, pero ya se dio un gran paso, que es la corrección quirúrgica. Así que tenemos la ilusión, el anhelo que muy pronto trasplantemos a nuestro amigo de su donador, su papá. Eso es lo que le quería comentar. Número uno, que estén atentos de sus hijos. No hay que descuidarlos. Si ustedes ven que se levanta, o que lo reporta el maestro, que se levanta muy seguido a orinar durante la clase, no lo regañen. Hay que investigar que no tenga una infección de vías urinarias recurrente. Si se orina en la cama, hay que investigarlo también. Si tiene fiebres recurrentes, más de 4 cuadros en un año, hay que investigar que no sea de origen urinario. Y esto se puede corregir si lo detectamos oportunamente. Por eso es importante esta información, para que así estés informado y nos ayudes a informar a muchas familias que ahorita están pasando por un cuadro similar y no saben que esto se puede corregir. Nos gustaría que nos ayudes a compartir esta información. Muchas gracias. Nos despedimos, Stephanie, pero no sin antes decir el eslogan que nace de nuestro corazón, que es sin donante no hay trasplante.